Bien amigos, continuamos con ustedes. Tras haber superado este impasse, teníamos que hacerlo porque queríamos escuchar el punto de vista, la perspectiva de Alonso Cárdenas, politólogo. Alonso, ahora sí, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Nada, Alonso, teníamos que tenerte, queríamos conocer el análisis que tú puedas hacer en torno a la coyuntura política que vivimos. Y yo hacía una introducción, yo decía, tenemos un gobierno que está en permanente crisis, tenemos un gobierno que está indirectamente o directamente envuelto o en investigaciones por corrupción, y tenemos un gobierno a lo cual pues está también con protestas sociales. ¿Cómo el gobierno puede legitimarse en torno a todo esto, esta complicada coyuntura que tiene? Alonso. Yo creo que el análisis iría por dos elementos, ¿no? El primero, este gobierno de Perú Libre, ¿no?, es la consecuencia del sistema de representación política más repudiado de América Latina, si le podemos decir de esa manera, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque en el último Latinobarómetro, los partidos políticos en el Perú y el Parlamento son los de menor aprobación en América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia, el abismo, ¿no?, el repudio que tiene la ciudadanía hacia la clase política es la mayor del continente, ¿no? Si tú ves la percepción que tienen, por ejemplo, con satisfacción de la democracia, otro estudio recientemente publicado, el Barómetro de las Américas, señala que los peruanos tenemos la menor satisfacción con la democracia en la región, solamente después de Haití. ¿Esto qué quiere decir? Que la calidad de los bienes y servicios que nos da el Estado peruano, cómo funciona, digamos, la dinámica de una sociedad, es la más insatisfactoria de la región, ¿no? Porque Haití ni siquiera debería ser considerado porque es un Estado fallido, ¿no? Y en relación con tu segunda pregunta, ¿qué debería hacer el gobierno para más o menos revertir esta situación de deterioro continuo en la que se encuentra? Pues dar un vuelco de timón, ¿no? Un giro de 180 grados en cómo viene haciendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ayer escuchaba al ministro de Agricultura, el señor Oscar Zea, a dar una entrevista lamentable, presunto inclusive estado de ebriedad, despotricando contra todo el mundo. ¿Cómo es posible que un señor como el señor Zea esté en un cargo de esta envergadura en el peor momento internacional, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial? Si usted ve The Economist, por ejemplo, este semanario británico señala que estamos a puertas de una situación de hambre masiva alrededor del mundo, ¿no? Para lo cual deberíamos tener a un ministro de Agricultura pues preparado, con trayectoria, con solvencia, y si da ese tipo de entrevistas, además de las denuncias penales que tiene, pues creo yo que no es la mejor persona para pilotear la nave en un contexto nacional e internacional tan complicado. Ahora, esto me lleva a lo siguiente también, en el sentido de el gobierno culpa a la derecha, culpa al Congreso, culpa a los detractores, culpa a la oposición, culpa a todo el mundo. Pero lo que tú acabas de manifestar, lo último del ministro Zea, lo escogió Castillo, y todo lo malo del gobierno proviene justamente de su régimen, proviene del régimen de Perú Libre. Todos los ministros que se han ido, todos o casi todos, han sido cuestionados, no han tenido el expertise, o sea, no han tenido el nivel para la situación complicada que vive el país. Entonces, si no hay mea culpa, vamos a seguir con este gobierno cometiendo errores y horrores también. Bueno, aquí yo rescato lo que mencionas, ¿no? Perú Libre. En la ciencia política, la literatura señala que el partido de gobierno, por obvias razones, es el responsable de conducir la cosa pública, ¿no? Y en este caso, Perú Libre es el responsable de brindar los cuadros al gobierno para manejar, digamos, la administración de los recursos públicos, ¿no? La administración del Estado. Pero al ser un partido político tan débil, tan improvisado, que obviamente no tiene cuadros, no tiene esa capacidad para alimentar al gobierno y poner, digamos, personas con una mínima solvencia profesional, académica e inclusive moral, ¿no? Y vuelvo ahí a mi primera intervención, ¿no? El deterioro prácticamente ya irreversible del sistema de representación política en el Perú, esta idea de
que no se necesitan partidos políticos para gobernar, bueno, nos está pasando factura, ¿no? Perú Libre no es la causa, sino es la consecuencia de por lo menos 30 años de destrucción, de demolición de la poca institucionalidad que teníamos en nuestro país. ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Recordemos que el Perú es el país más golpeado del mundo, el que tiene el mayor número de fallecidos por millón, y eso es, digamos, la consecuencia de unos problemas estructurales sumamente graves, ¿no? Perú Libre, como te repito, es la consecuencia, no es el producto de este derrumbe, de esta demolición de la poca institucionalidad que existe en nuestro país. ¿Y cómo ver la intervención de Vladimir Cerrón en todo esto? Bueno, ahí tenemos que también contar los antecedentes, ¿no? Vladimir Cerrón, al igual que otros líderes de diferentes partidos políticos, de diferentes tiendas políticas, tiene serios cuestionamientos, por ejemplo, en temas de corrupción, ¿no? Él ha sido condenado, Vladimir Cerrón, ¿no? Y ahora pues tiene esta idea de, recordemos que en la campaña se dijo que él no iba a ser ni siquiera el portero, ¿no? Y ahora claramente se ve que, por ejemplo, ha colocado a personas de Perú Libre, que como yo le decía, es un partido político producto de la demolición de las instituciones en el Perú, que no tienen la capacidad. Claramente, por ejemplo, lo podemos ver en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que, bueno, ahora tiene un panorama sumamente complicado, sumamente complejo, en relación, por ejemplo, con la conflictividad social. Correcto, y esto se agrava más aún cuando vemos al señor Pedro Castillo, o sea, vemos a la figura presidencial envuelto en investigaciones por corrupción. Y ojo, no es corrupción pues de terceros, no. Yo decía, la corrupción de la cual se acusa al entorno del gobierno, muchos de ellos provenientes del mismo despacho presidencial. Los sobrinos han estado en Palacio y han estado en el despacho presidencial. Bruno Pacheco ha estado en Palacio, allí juntito al despacho del presidente. En fin, Karen López ha estado en Palacio de Gobierno y en el despacho también del mandatario. Así que, bueno, pues, ¿lo deslegitima más, crees tú? Yo, aquí obviamente el presidente ha cometido una serie de errores y debe ser investigado, ¿no? Pero nosotros debemos ver el tema de fondo, ¿no? El Perú, nuestro país, es prácticamente el único a nivel mundial que tiene a todos sus mandatarios o condenados o suicidados o prófugos, ¿no? Por ejemplo, el señor Toledo, el señor Alan, el señor Ollanta, el señor PPK, prácticamente todos nuestros presidentes, para vergüenza nuestra, están involucrados en temas de corrupción. Esta situación se repite una vez más con las denuncias que se le están haciendo al presidente de la República. Entonces ya no estamos hablando tanto de personas, sino de sistema, ¿no? Y yo tenía un amigo, un colega, ¿no?, de la universidad, que decía que no es que el sistema sea corrupto, sino que la corrupción es el sistema, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que ya ver el tema de fondo, ¿no? Porque el fenómeno de la corrupción no es exclusivo del Poder Ejecutivo, también está en el Congreso, está en el Poder Judicial, está en los gobiernos regionales, está en los gobiernos locales, está en el sector privado, ahora también están saliendo temas de la academia. Entonces, ya es una situación que requiere pues medidas casi refundacionales, ¿no? Porque un país corrupto nunca va a dejar el subdesarrollo, ¿no? Necesitamos obviamente otro tipo de instituciones para aspirar alguna vez, ¿no? Alguna vez, ojalá que mis nietos lo vean, a ser un país pues desarrollado, un país del gran concierto internacional, ¿no? Y dejar de ser siempre los últimos en prácticamente todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo evaluar el papel del Congreso de la República, Alonso? Bueno, el papel del Congreso de la República es de comparsa del presidente, ¿no? El Congreso de la República, como te repito, tiene la peor aprobación de América Latina y además tiene una mayor desaprobación que el presidente de la República, ¿no? No han podido
digamos, ellos se han dado cuenta, ¿no? Sobre todo después de la experiencia de Vizcarra, que vacar un presidente abriría la caja de Pandora, donde el que se vayan todos cada vez suena con más fuerza, ¿no? Entonces, al existir tanta improvisación, el Congreso, creo yo, que no se atreve a dar el paso y, por ejemplo, presentar una nueva moción de vacancia para sacar al presidente de la República, ¿no? Entonces, el Congreso y el Poder Ejecutivo como que han pactado para que puedan durar estos 5 años, ¿no? Y en medio de todo este desorden, de todo este caos, estamos los ciudadanos peruanos que tenemos, por ejemplo, este tema de la inseguridad alimentaria ya tocando la puerta, y no se ve acción ni del Congreso ni del Poder Ejecutivo para poder enfrentar, como te digo, el reto más grande que puede tener una sociedad desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, no estamos hablando de cosas menores, se necesitan políticas públicas muy audaces, muy agresivas, y la verdad, estamos en el día a día, ¿no? Siempre viendo el pequeño escándalo de una semana, luego es otro, ¿no? Pero no estamos viendo el tema de fondo, ¿no? El tema estructural, que es lo que nos tiene en esta parálisis, en este pantano a nivel político. Efectivamente, pero si el gobierno no nos da esa seguridad, esa tranquilidad, entonces pues vivimos en la zozobra, en el desconcierto. Mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué se le va a ocurrir al presidente? ¿O a quién va a nombrar para que nos vaya peor de lo que ya estamos? O sea, ahí también ocurre esto. Y esto también viene del Congreso, ¿no? El Congreso también está haciendo, como bien dices tú, un papel deplorable en el sentido de dar normas a espaldas de lo que el Perú requiere, la SUNEDU, en fin. O sea, ni el Ejecutivo ni el Legislativo están al nivel de que los peruanos lo requieran. Sin embargo, el gobierno mantiene gracias a lo que el Congreso lo permite, ¿no? Parece que hay una coexistencia, hay una coexistencia implícita ahí. Si tiene a los niños, por ejemplo, pero también tiene algunos actores políticos importantes que lo respaldan, lo apoyan, pero tras bambalinas, en las sombras. Y uno de ellos, por ejemplo, es César Acuña, ¿no? Que siempre está en el sentido de que por donde mejor ve el viento, ahí me ubico, ¿no? Y como tú bien dices, el problema de la tesis de maestría del señor Castillo nuevamente lo ha puesto pues en los ojos del mundo. Como tú dices, en la academia también se está viendo golpeada con todo esto. ¿No? Pero nosotros ahí vemos esta demolición institucional de la que yo te hablaba, ¿no? Efectivamente, la evidencia y los expertos han señalado que esa tesis pues tiene muchas dudas, ¿no? La del presidente y la de su esposa. Pero los que deberían tomar cartas en el asunto a nivel político tampoco tienen esa solvencia moral que se necesita para levantar el dedo acusador, ¿no? Porque ya han salido también denuncias de varios congresistas, incluyendo, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, ni más ni menos, que ha plagiado su tesis, ¿no? O sea, el tema es generalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, como Congreso, voy a levantar el dedo acusador contra el presidente por un tema de plagio si los mismos miembros del Congreso también están en esa misma situación? Entonces, por eso yo te digo que estamos en un periodo de demolición institucional. Lo pocos que se había avanzado en otros gobiernos ahora pues se está viendo en entredicho, ¿no? Y ahí yo creo que deben intervenir ya actores extralegales, ¿no? Para tratar de empujar esto, ¿no? Por ejemplo, el sector privado, por ejemplo, la sociedad civil, por ejemplo, un sector de la academia, como se ha visto en otros países de América Latina, ¿no? Se ha visto en Chile, se ha visto en Ecuador, se ha visto en Bolivia, se ha visto en Argentina, se ha visto en Colombia, donde la sociedad civil movilizada ha tenido un rol preponderante para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora en el Perú, después de la pandemia, una sociedad civil muy golpeada, ¿no? Una crisis económica terrible, ¿no? El país más golpeado del mundo, como yo le decía, esta movilización ciudadana pues se ha debilitado, ¿no? Se ha debilitado. Los peruanos estamos sobreviviendo el día a día, ¿no? Con 80% de informalidad, y así es muy muy complicado para que pues se cohesione un movimiento ciudadano que pueda poner mayor presión tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo, ¿no?
Efectivamente, Alonso Cárdenas, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber analizado pues esta complicada coyuntura política que vive nuestro país. Tú como politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Te agradezco muchísimo, un abrazo fuerte.